Universitaria por la Paz. Palabras para dejar la guerra y construir la paz. Programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia. En esta nueva emisión vamos a tratar el tema del cese bilateral al fuego, el desarme y la desmovilización. Para tratar este tema importante que hace parte de los acuerdos de La Habana y la discusión del proceso de construcción de paz, hemos invitado al profesor y abogado Rafael Rincón Patiño, expersonero de Medellín y abogado de la Oficina de Derechos Humanos de Habeas Corpus. También hemos invitado a Gisela Andrea Aguirre García, coordinadora regional en Antioquia del Centro Nacional de Memoria Histórica, y contamos también con la presencia de Juan Vélez Sierra, el coordinador regional de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Muchas gracias por su presencia en esta mesa. Esperamos pasar este rato bastante agradable y en lo posible dejarle claro al público los alcances del cese bilateral, el desarme y la reintegración, y también dejar, pues, por supuesto, una serie de preguntas para seguir pensando la paz. Quisiéramos entonces empezar el programa hablando del cese bilateral y quisiéramos empezar con Juan, que nos explicaras, Juan, desde la agencia, cómo se concibe el cese bilateral al fuego. Cuando se habla de eso, ¿de qué estamos hablando? En los procesos DDR del mundo, en los que se han dado, es un proceso muy importante. Pero yo antes quiero hacer referencia a algo. El tema de la negociación y de todo lo que se nos avecina, lo tenemos que tener muy bien concebido, sobre todo como comunidad. Yo leía una frase hace poco, de esas que le llegan a uno en internet, que dice: ¿sabe cuál es la diferencia entre ignorancia y apatía? Entre esos dos conceptos. Y la respuesta era: no sé y no me importa. Y yo veo que muchas veces el desconocimiento es ese, que no sabemos y tampoco nos importa. El tema del cese bilateral y del desescalonamiento del conflicto es importantísimo. Tiene que ir de la mano de los acuerdos y paulatinamente se tiene que ir dando. Yo creería, y es una concepción muy personal, que el cese bilateral tiene que darse anterior a la firma de los acuerdos, para poder entrar en las otras etapas del DDR, que es el desarme, la desmovilización, la reinserción, la reintegración y todo el tema de transición que tiene que ver con el DDR, que es lo que se nos viene. El tema es importante concebirlo de la siguiente manera: un proceso de paz no se puede avisorar dentro de las condiciones de una violencia extrema. Y vamos a hablar como dice Gantun, si nosotros estamos buscando una paz positiva, una paz sostenible y una paz que sea duradera, es lo mínimo que se debe esperar. Rafael, ¿cómo concibes tú el cese bilateral al fuego? Porque ya Juan nos está presentando unos puntos para debatir sobre el momento oportuno de realizarlo, pero cuando se habla de eso, ¿qué es lo que uno espera cuando se escucha un cese bilateral? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Bueno, un saludo a todas las personas que hacen parte de la mesa y a todas las personas que escuchan en este programa de la Universidad de Antioquia. Cuando hablamos de un cese bilateral al fuego, tenemos que hablar de otras condiciones, es que estamos en un conflicto armado. Yo creo que lo más importante que tiene este proceso de negociación es que, por encima de la negación que existía del conflicto armado en gobiernos anteriores, hoy hubo un reconocimiento de la existencia de un conflicto armado. Y el paso que se espera para que se entre a negociar hay una gran demanda por un cese bilateral, pero es un imposible, yo diría, en un proceso. Lo que se espera es que haya una voluntad, la palabra y la frase quizás se estaba utilizando en el día de ayer, que haya una voluntad de quitarle la violencia al ejercicio de la política. Y esa voluntad es la que lleva a las partes a señalar una hoja de ruta, un camino, una metodología para llegar a una fase que es un cese bilateral al fuego. Porque cuando hablamos de proceso de paz, estamos hablando de eso, no de un proceso de rendición. Por eso es muy importante destacar que la opinión pública no puede esperar de buenas a primeras que haya un cese bilateral, es que el grupo o las partes no se sientan a suscribir una rendición. Hay condiciones y hay voluntad de llegar a un proceso de negociar un cese bilateral y llegar a todas las etapas que ya han señalado Juan Fernando, pero
lo primero es la voluntad, y cuando hablamos de cese bilateral estamos hablando de una etapa que puede ser inmediata, pero también puede ser muy remota. Yo diría que es una sorpresa que sea inmediata, que sea algo tan pronto. El cese bilateral es un resultado, también es un resultado de la voluntad política de caminar hacia reincorporación, reinserción, reintegración y todo el proceso de formación ciudadana que se dará después de un proceso como este. Gisela, ¿ustedes cómo valoran la posibilidad de realizar un cese bilateral al fuego? ¿En qué consistiría eso? Digamos, en un contexto más amplio de los acuerdos de paz, de los ambientes en los que se deben generar los acuerdos de paz, las FARC ha intentado, por lo menos varios procesos de acuerdos anteriores, el de Casa Verde, el de Tlaxcala, el de Caracas y el último de Caguán, que estuvieron rodeados por un ambiente de continuidad del fuego entre el Estado y la parte, ¿no? Entonces, digamos, fundamentalmente el cese al fuego bilateral o unilateral lo que pretende de fondo es poder rodear el diálogo y la construcción de los acuerdos en un ambiente, digamos, más positivo de disminución de la acción beligerante, pero adicionalmente de agregar a los disfrutantes del cese al fuego en los territorios concretos donde se presentan asentamientos y presencias directas de ejércitos, despresionar y, digamos, bajar la intensidad también de la violencia armada. No solamente en el desgaste que entran los ejércitos en confrontación, sino también las comunidades que están en medio de las confrontaciones. Entonces, digamos, fundamentalmente, digamos, esta solicitud directa de las FARC del cese al fuego bilateral, que ellos inician de manera unilateral, tiene la intención de rodear de ambiente positivo los diálogos. Hay, por supuesto, aprendizajes del pasado que ponen unas alertas de gobierno sobre las implicaciones en dejar liberados territorios, en cesar acciones de parte de la fuerza pública y otros aprendizajes del pasado, especialmente del Caguán, pero que en otros términos también presentan favorables posiciones en términos de poder avanzar, no solamente desde la mesa de diálogo, sino también desde lo que se requiere en movilización social y en diálogos regionales y preparación de agendas y de participación ciudadana para la construcción de esos acuerdos, que no son solamente entre, digamos, quienes están sentados allí, sino de diálogos y consensos nacionales entre los diferentes actores sociales y políticos. Bueno, nuestros invitados están marcando ya puntos de la agenda en esta conversación, particularmente Gisela ya nos está señalando unas implicaciones de lo que trae un cese bilateral. Entonces le íbamos a preguntar a Juan Vélez, como anunciamos ahora, Juan, si las FARC decidió hacer un cese unilateral del fuego, que en cierta medida podemos entender que es disminuir su capacidad de acciones de guerra, ¿qué implica el cese bilateral? Pues, a ver, yo me quiero pegar de la Real Academia de la Lengua. Dicen que la paz es la ausencia de conflicto. En términos de un cese bilateral es donde se cesen las hostilidades por lado y lado, ¿cierto? En este momento estamos en las FARC, están en un cese unilateral a las hostilidades contra el gobierno colombiano, contra la infraestructura y contra el pueblo colombiano. Hay que esperar. Yo creo que el tema ahí es un tema de generación de confianza. Y lo que se nos avecina es, yo creería, después de la firma de los acuerdos, empezarán paulatinamente al desescalonamiento del conflicto FARC y el Ejército y la Policía Nacional, y yo creo que por ahí va el agua al molino. El desescalonamiento del conflicto o el cese bilateral no es otra cosa que no haya más acciones violentas contra el pueblo colombiano, contra la infraestructura, ¿cierto?, o contra los hombres de ambos bandos de los grupos. Rafael, según algunos medios, las FARC en su cese unilateral al fuego le han faltado hacer otras acciones
dirigidas a la paz, por ejemplo, dejar de extorsionar, reclutar menores, algunos señalan que lo sigue haciendo las FARC. Y del lado del Estado colombiano se señala que un gesto en esa dirección fue para los bombardeos. Hacia el cese bilateral, ¿qué se esperaría entonces? ¿Que el Estado deje de hacer qué otras cosas en el campo de la guerra? Sí, yo creo que cese bilateral al fuego es un compromiso solemne, formal de las partes de cesar todas las hostilidades, no solamente el uso de las armas, sino todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la violencia o que contribuya a fomentar la violencia. Ese es el cese bilateral del fuego, un compromiso solemne de las partes de no usar ningún medio hostil para obtener ventajas. Ese es cuando las FARC realizan un cese unilateral, están haciendo un cese unilateral a su manera, en el sentido yo diría de cambiar que el ejército no sea blanco militar. Es un cese particular, yo diría que importante, que hay que valorarlo, no completo como lo esperaríamos de todos los colombianos, pero que tiene su valoración. Pero el cese bilateral requiere un compromiso solemne de cese de todas las hostilidades, con el fin de continuar en el proceso de negociación. Gisela, en el esquema de negociación de La Habana se ha dicho, se hace la guerra en Colombia y negociamos la paz en Cuba. El cese bilateral es casi salirse de ese esquema inicial. ¿Cómo valoran ustedes esa posibilidad que mientras en La Habana se siga discutiendo la paz, en Colombia también se paren los fusiles? ¿Posibilitará eso llegar a la paz? A mí me parece muy importante como devolvernos un poco más y hablar de, digamos, como del tipo de negociación que se está haciendo ahorita, de quiénes son los actores, específicamente quiénes las FARC y, digamos, en su carácter de actores políticos armados, revolucionarios. ¿Qué se esperaría de esa, digamos, de la línea de diálogo en las que ellos como organización política armada se inscriben? Porque eso nos abre el panorama para entender particularidades del proceso y de las etapas que se van a vivir en el marco de la agenda propia que se discute. Porque, digamos, si no entendemos, si los colombianos no logramos comprender la particularidad de la naturaleza del actor armado que está sentado en diálogos, seguramente vamos a estar pidiendo o teniendo expectativas que no se van a satisfacer como la gente espera, ¿no? Por eso me parece muy importante hacer esa primera consideración. La segunda es que cuando se habla del cese al fuego bilateral, se espera, por supuesto, que no hayan confrontaciones, pero adicionalmente, no solamente en el ámbito de la confrontación directa entre ejércitos, sino otro tipo de acciones de las partes que efectivamente desescalen las acciones, los hechos, las acciones armadas y que generen ese ambiente positivo para el diálogo. En este caso, que es el cese unilateral, pero con, digamos, gestos positivos también de parte del gobierno, como no suspender bombardeos, como la liberación de algunos presos políticos de las FARC, entre el cambio inclusive de ministro de Defensa, que son gestos que se pueden leer como positivos de parte del gobierno. De parte de las FARC entendería yo que va un poco más allá, porque la expectativa no es solamente que cesen los bombardeos, sino que también cese la persecución tierra, que cesen las órdenes de captura, que cesen las presiones sobre defensores de derechos humanos y sobre el movimiento social. Entonces, digamos, va mucho más allá de la acción armada de confrontación y se expande sobre el ámbito político. Creo yo que eso podría como abrir un poco el abanico para sacarlo también del ámbito propiamente de la confrontación armada. Yo veo como un punto de tensión en el siguiente sentido. Si el cese bilateral del fuego lo entendemos como parar la guerra, tiene una ventaja para la población civil.
supuesto. Escuchando un poco la reflexión de Gisela, porque son, y particularmente donde la guerra se desarrolla. Pero pareciera ser, escuchando a Juan, que tiene una dificultad, y es que parar la guerra en este momento puede ser entendido como un factor estratégico a favor de uno de los actores de la mesa. ¿Cómo generar cierto equilibrio o esa tensión no existe entre el cese bilateral al fuego como un gesto de parar la guerra o como una oportunidad para continuarla? Pues yo en el tema de las tensiones, yo no sé, yo no estoy en La Habana, pero lo que sí sé es que ellos estratégicamente este tema del cese bilateral lo dejaron para lo último. Los ciclos que se están negociando en este momento, o más bien el ciclo que se está negociando de fin del conflicto en La Habana, ahí está el tema del cese bilateral, o sea, ya yo creo que eso es una carrera en donde yo creo que esa es de las últimas puntadas que se le da al traje antes de que se lo coloquen. Entonces yo creo que el equilibrio se va a obtener el día que ya estén los acuerdos definidos. Es que es muy complejo y eso yo creo pues que es competencia de los negociadores y del alto gobierno que está en la mesa de La Habana, pero si uno se pone a analizar es muy complicado parar acciones en medio de una negociación. Entonces ellos muy sabiamente lo dejaron como último punto. Yo no sé si ustedes han mirado el tema de fin del conflicto, ahí está todo, está el tema de la reintegración, reinserción, está todo contemplado ahí, y yo creo que ahí está como es como el core de lo que de las últimas puntadas que se le da, como lo decía ahorita. Rafael, ¿sí será posible esperar hasta el final de la firma para parar la guerra o no se podrá hacer eso antes? Y especialmente si pensamos los últimos sucesos con el ELN. Mire, el concepto de cese bilateral, yo diría que ese cese bilateral no se decreta. Ese es un resultado del proceso de negociación. El cese bilateral no es el fin de la confrontación. Yo quisiera ampliar más y quisiera ser un poco más exigente. Cese bilateral es el cese de las hostilidades. Es mucho más que cesar la confrontación. Yo diría que también el cese bilateral es el cese de la actividad ilegal. Y eso no es fácil, es casi que un paso cultural en el sentido de que ¿cómo hacemos con una organización que ha estado durante más de 50 años en la guerra para decretarle un cese bilateral? Es todo un proceso de legalización. Yo diría que el cese bilateral es un proceso en el cual por diferentes etapas rigurosas todas apuntan a que haya ese cese bilateral que es también el resultado de la confianza entre las partes. Los colombianos siempre hemos negociado este conflicto armado en medio de la guerra, en medio de la confrontación, y en medio de la confrontación hemos llegado a resultados, y a resultados de desmovilización, a resultados de reincorporación, a resultados de resocialización y de reintegración. Pero este proceso con las FARC, especialmente en ciertas zonas del territorio, es un proceso que no es de 2, 3, 4, 5 años, yo diría que es un proceso de décadas, el proceso de resocialización y de reintegración, que va a implicar, que puede implicar retrocesos. Para las FARC va a ser muy difícil, con toda la disciplina que ellos tienen, poder soportar digamos, el cese bilateral al fuego, pero además para ellos también va a ser difícil, no solamente por esa disciplina, esa organización, sino porque el proceso también tiene enemigos. Con seguridad, este proceso de paz va a producir muertos, esperemos que exista la suficiente solvencia política para mantenerse en el proceso, pero habrá ataques contra sus líderes y contra líderes sociales y contra bases sociales de las FARC o del ELN, que serán, digamos, una prueba ácida en este camino. Gisela, las comunidades más afectadas por la guerra tendrán que esperar entonces la firma de la paz para parar la guerra. Yo no creo, yo creo que ya hay claramente en la intención de las FARC de sostenerse en el cese unilateral.
hay ya una intención de desescalamiento del conflicto y de las hostilidades. Creo que ya hay disfrutantes de eso. También visto en términos de confianza, uno lo puede ver como un proceso absolutamente formal o como un proceso dinámico que se va dando en medio de la construcción de confianzas. Yo creo que, por supuesto, va en la segunda vía, por ahora. Incluso las FARC ha propuesto avanzar hacia los términos de un armisticio. Habría que discutir eso, qué implicaciones también va a tener. O tendría, cuál sería ese escenario. El tema es que efectivamente quienes se benefician son comunidades donde, entre otros, comunidades donde hay presencia activa y sobre todo de confrontación directa entre los ejércitos, ¿cierto? Pero por otro lado, frente al tema de las bases sociales y de sectores que se encuentran en política, también se van quitando presiones, justamente en la construcción y en la preparación de ese camino hacia la construcción y hacia la formalización de acuerdos, que no son solamente la firma de esto, sino ir haciéndolos en la marcha, sobre la marcha. Piensen ustedes, por ejemplo, en comunidades del nordeste, de Ituango, de Saiza, donde se encuentra el 58, pues cuando yo como habitante de ese territorio encuentro que las FARC tienen menos accionar y que el ejército también ha mermado su accionar de persecución y demás, lo que le compete contra el otro, pues yo soy un disfrutante en concreto de los avances de los diálogos y de las decisiones que van tomando las partes. Pero adicionalmente, un asunto importante es que, especialmente que ha puesto las FARC, es que la fuerza, digamos, el Estado y fuerza pública debe también cambiar. Es una solicitud de fondo que se formula, cambiar su accionar contrainsurgente y empezar a transformar las instituciones de fuerza pública que son propiamente, que tienen esa tarea especial de persecución contrainsurgente. Y eso seguramente, ese cambio de visión y esas transformaciones, si se llegaran a dar, que seguramente son discusiones de parte de las transformaciones institucionales que se están haciendo por la comisión responsable de gobierno, incluso el comandante del ejército mencionaba que hay una revisión en ese sentido de la doctrina de seguridad que orienta el hacer de fuerza pública. Eso también va a transformar, con toda seguridad va a transformar los territorios y, digamos, la mirada de hacia dónde se dirige la acción y en dónde se inscribe la acción de fuerza pública. Gisela, con esas transformaciones y compañeros de panel, en aras de dejar la guerra y construir la paz, si paramos la guerra, el próximo paso o en ese mismo paso está un desarme, ¿cierto? El desarme. Juan, ¿qué es el desarme? ¿En qué consistiría eso? Yo quiero hacer una precisión, ojo, porque el DDR no necesariamente va en ese orden de desarme, desmovilización, reinserción, reintegración, eso, y ya la experiencia internacional nos ha dicho que primero puede ser el tema de desmovilización o, como se habla en este caso, de normalización, en medio de un proceso de reintegración o como se habla de reincorporación, y posteriormente la dejación de las armas, que no se habla de desarme sino de dejación de las armas. Eso yo creo que está sujeto primero a lo que se negocie en La Habana. Hay una premisa que a mí me encanta mucho decirla, que es: nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y en este momento está en La Habana la negociación en este ciclo, que es todo el tema de fin del conflicto. Entonces hay que clarificar, el tema de la dejación de las armas es que las armas se saquen del conflicto. Dejación de armas, o el tema de desarme, es que las armas se saquen del conflicto. No hay más armas que estén alimentando la guerra, como lo decía Rafael ahorita. Nosotros hemos hecho una negociación histórica, no es la primera, hemos hecho una negociación histórica con varios grupos en medio de balas. Lo importante en el momento del desarme o de la dejación de las armas es que esas armas ya no estén botando fuego contra enemigos, porque es que ese es el eterno problema de Colombia. Y lo que decíamos ahorita en temas del fin, de parar las agresiones por todas las partes, es que aquí no son dos partes las que están enfrentadas. Entonces también hay que tener eso en cuenta. Hay que esperar a ver en qué orden
se negocia en La Habana de que vaya a quedar esa ecuación de DDR. Programa Mesa Universitaria por la Paz, Universidad de Antioquia. Estamos ahora en directo por streaming de la Universidad de Antioquia y la emisora también de nuestra universidad, y redes y seguidores de la Agencia Colombiana de Reintegración. Estamos entonces sobre el tema cese bilateral del fuego, desarme y desmovilización. Rafael, íbamos en el debate del desarme. Hay una discusión en el medio sobre si las FARC van a entregar las armas, van a dejar las armas, eso cuándo se va a dar. ¿Cómo ves tú esa situación? El desarme es importante, pero yo creo que no es una urgencia. El contexto que tiene la actual negociación con las FARC es el contexto de un mundo globalizado. Yo diría que es importante, no quisiera minimizarla, pero en un mundo globalizado se pueden entregar todas las armas, y si no hay una desmovilización, yo diría, del alma espiritual, con un clic, con el capital y la actividad ilegal que tienen las FARC, con un clic consigue las armas y se las ubican en cualquier parte del territorio nacional, e inclusive de última tecnología. Por eso creo que dejar los viejos fierros actualmente sería una muestra y una seña, pero armarse es muy fácil. Desarmarse y volverse a armar, creo que en este mundo globalizado es fácil. Por eso no le restaría algo de importancia al desarme. Creo que lo importante es que hoy las FARC estén en una mesa de negociación, así sea en Cuba y sometida a todas las presiones. Eso es importantísimo. No soy tan optimista como siento a Gisela, en el sentido en que con la frase de nada está negociado hasta que todo esté negociado, o mejor, nada está acordado hasta que todo esté acordado, ese es un blindaje de las FARC. Ese es un blindaje que nos lleva a que hasta el último momento tenemos que ser muy sigilosos y muy prudentes en la negociación. Y yo creo que el pan se quema en la puerta del horno. Por eso no creo que así haya disfrutes y así haya goces transitorios y temporales de este proceso de negociación, no creo que la paz esté a la vuelta de la esquina. Creo que el proceso es arduo porque tiene enemigos, porque el contexto dentro de las mismas FARC hay diferencias, y sé que hay una voluntad, pero yo todavía no creo que estemos en un punto de no retorno. Es posible que culmine, pero volverse a armar y retomar las armas en este país, todavía se cree que hay posibilidades de hacer daño a través de las armas, bien sea con el nombre de las FARC o bien sea con el nombre de cualquier otro grupo. Ayer nada menos veíamos en el día de hoy un comunicado del Clan Úsuga, y así es posible remodelar y que resurjan nuevas organizaciones que van a participar de una actividad armada. Lo importante de este proceso es poder que las FARC, lo principal, arrastre todo lo accesorio para que en Colombia podamos ejercer la política sin el uso de la violencia. Gisela, la FARC en estos días señalaba de que van a dejar las armas, pero que todavía no hay fecha. Sí, no hay una fecha, y de hecho algunos lo señalan que eso es parte de la posible crisis en este momento de negociación. Para las FARC parece que sí es importante ese tema y preservarlo, y han citado, entre otros asuntos, la muerte de líderes en la reciente coyuntura. ¿Eso no complejiza más la posibilidad de dejar las armas? Es que tengo una provocación con Rafael, que me dijo optimista. Yo creo que todos debemos ser optimistas, efectivamente, por el interés que tú dices, que yo comparto en construir la paz. Pero creo que tenemos que ser muy pacientes en términos de poder comprender de qué están hablando los actores en negociación, que no son dos. Es decir, no se entiende de un lado de la mesa a las FARC y de otro lado de la mesa al Estado. Yo creo que se entiende en la mesa
digamos, actores de la sociedad colombiana, de todos los lados, ¿cierto? Y que efectivamente hay un interés adicional de vincular, yo creo que las FARC ha sido, también lo ha dicho, como el presidente Santos, invitando al ELN, que pues está muy bien, ayer se sumó a diálogos, no a la mesa, a diálogos, y que efectivamente la trayectoria que siguió a la desmovilización de las AUC con la oficina de Envigado, con lo que hoy, digamos, subsume los urabeños, también tienen expectativas de vincularse a diálogos por la paz, ¿cierto? No estoy valorando lo que eso implica, no estoy diciendo que así es, ¿sí? Pero creo que en ese marco amplio hay que prepararse básicamente para que este proceso dure muchísimo tiempo. Y yo diría que esa ya es una actitud, esa disposición de la sociedad colombiana es una actitud favorable para permitir que lo que se tenga que dialogar efectivamente tenga un espacio de discusión. Eso no significa que los diálogos tengan que ser eternos, pero creo que hay que prepararse para que duren mucho tiempo, porque hay visiones profundamente encontradas en discusión, ¿cierto? El presidente Santos dijo, no está en discusión el modelo de desarrollo. Pero pues si uno va y lee las agendas y los puntos en minucia de las agendas, el modelo de discusión sí está puesto el modelo de desarrollo sí está puesto en discusión, ¿sí? Por eso también creo que en términos de la desmovilización, la entrega de armas o la dejación de armas, que es compleja porque las FARC no entienden la dejación de armas, lo entienden como una rendición y no están, digamos, dialogando con ese enfoque, en ese sentido. Ellos lo que están planteando es una transformación de la organización política armada revolucionaria en una organización política como movimiento social, como movimiento político, ¿sí? En el que la discusión sobre la dejación de las armas ya vendrá, pero que no es el afán con el que discuten y que no es justamente lo que está pues como en el orden de la agenda. Entonces creo que tener ese modelo inclusive de DDR de la ONU o tener ese modelo de DDR que se vivió con la negociación de los acuerdos de paz con las AUC no es favorable a comprender la lógica de diálogo de la Mesa de La Habana, porque no va necesariamente, como plantea Juan, en ese orden de desmovilización, desarme y reintegración, de concentración de ejércitos. Si bien ya se ha hablado de zonas de concentración, esas zonas de concentración también tienen una connotación particular para las FARC. No son zonas de concentración, consenso de hombres, consenso de personas en armas, ni consenso de armas, sino que, digamos, eso todavía está en discusión. Tú te estás centrando a la parte de desmovilización, pero voy con Juan y para provocar. O sea, ¿es posible un desarme sin fecha perentoria? ¿Podemos aceptar eso? Pues eso ya ha pasado. Pues yo quiero aquí retomar ejemplos internacionales, por ejemplo, como el de El Salvador. En El Salvador las armas se guardaron, pero estaban en las zonas de acantonamiento, en los campamentos donde ellos estaban. Yo me quiero volver un poquito y hacer como un poquitico de una genealogía de las armas. Las armas, nosotros que somos civiles las vemos como herramientas. La guerrillerada y los soldados no las ven como herramientas. O sea, el arma es la compañera. Es que el tema del desarme es un tema que tiene una filosofía fuerte. Y es un tema que hay que saberlo trabajar. Yo creo mucho en la sabiduría de los negociadores y en todos los términos que vayan a establecer logísticamente para todo ese proceso de R que se viene. Pero es que el arma no es decirle a una persona, venga, entrégueme el arma y venga, yo destruyo el arma o la fundo o la voy a cortar en 3 pedazos o lo que haya que hacer porque las armas no solamente es retirarlas, las armas hay que destruirlas y hay que destruirlas con verificación. Pero detrás de eso viene trabajo hasta psicosocial. El tema de si se puede hacer en medio de un proceso de desmovilización o de normalización, se puede hacer. Es que internacionalmente ya han habido muchos ejemplos. Irlanda del Norte, Nicaragua, El Salvador,
Eso se puede. Es que yo creo que el orden de los factores ahí no va a alterar el producto final, que es el tema de construcción de paz. Ahí lo que hay que hacer es dejar las condiciones muy claras, todo el tema de generación de confianza. Ahorita lo decía Rafael, esto tiene unos spoilers, tiene una gente que está permanentemente atacando el proceso ahí, y se van a pegar de cualquier cosa para el tema. Rafael, las FARC dice, a propósito de la dejación de armas y demás, que con la muerte de los líderes en estos últimos días, 100 y pico de marcha patriótica, es un dato que ellos presentan, es como cierto indicador de que podría repetirse, y tú decías ahora que hay paces muy sangrientas, cierta experiencia como la UP. Estamos tan en ese escenario. Efectivamente, una vez las FARC se desarme y se desmovilice, vamos a repetir la UP. Colombia está en ese momento nuevamente. Yo no estoy en condiciones para decir que se repite o que no se repite, pero sí creo que los actores, si hay actores en Colombia, armados y desarmados, que son enemigos del proceso, de los procesos de paz. Es que la guerra es una empresa que produce rentabilidad, y acabar con la guerra es acabar con el negocio. Entonces, habrá quienes quieren mantener el país en guerra para poder mantener su productividad, su rentabilidad, sus ganancias, sus utilidades. Entonces no descarto esas dificultades. Por eso digo que no soy tan optimista de que estemos en un punto de no retorno, pero que repitamos el proceso de la Unión Patriótica. Yo creo que, no sé si en la misma magnitud, pero yo no descarto que haya ataques, no solamente contra las que podrían ser bases sociales de las FARC, sino contra defensores de derechos humanos, organizaciones sociales. Creo que eso sigue. En el mes pasado tuvimos ya suficientes muertos de líderes defensores de derechos humanos en Colombia. Estamos mirando cómo grupos que ejercen su actividad violenta en la delincuencia común hoy están adquiriendo el ropaje con pronunciamientos políticos hechos desde las montañas de Colombia, como el clan Úsuga, y uno diría, ¿será que están reclamando jurisdicción de paz, que quieren llegar a este lado? Es decir, si llegamos a un punto en que hablamos de que no hablemos de violencia, sino de violencias, yo diría que aquí hay que hablar de paz y de paces, y que la complejidad, desactivar todo el proceso es bastante difícil. En La Habana están negociando las FARC y el Estado colombiano, y están negociando los armados, pero es que todos esos armados tienen actores políticos y sociales que participaron indirectamente, y yo a veces diría que directamente, en la guerra. ¿Cuántas empresas, cuántas multinacionales aportaron a la guerra y no están negociando? Se beneficiaron, y si se pueden volver a beneficiar de la reactivación del conflicto, lo harán. Por eso creo que el compromiso tiene que trascender la mesa de La Habana, y hay actores del conflicto que alimentaron, inyectaron la guerra económicamente, militarmente, desde los medios de comunicación atizan el conflicto armado, y ellos también tienen que llegar a mesas de negociación para desactivar todo el conflicto armado que vive el país. Gisela, ¿tú consideras que en ese escenario, como lo está presentando los medios y particularmente las FARC, insiste en el punto de dejación de armas, de que quién les va a dar seguridad, sí estaremos en una época tan similar a los 80 que desate otra unión patriótica? Yo creería que lo primero es que hay unos aprendizajes que con seguridad están recogidos en la agenda de negociación, y ese es uno de esos aprendizajes. Y dos, que se puede claramente evidenciar en los puntos que tienen que ver con seguridad para organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y movimiento social. Yo creo que ahí está claramente evidenciado. Y adicionalmente en las garantías de seguridad con reformas al sistema de seguridad, lo que comentábamos ahorita sobre la transformación en la doctrina y sobre la, digamos, transformación institucional en
eliminación de batallones contra insurgentes. Entonces yo sí creería que hoy hay un nuevo escenario, por supuesto, no es el escenario de los 80s, pero que hay unos nuevos riesgos que se están, digamos, también poniendo sobre la mesa. Hay presiones concretas sobre comunidades de paz, presiones en términos de órdenes de judicialización, y eso es justamente como uno de los mecanismos a través de los cuales se hace persecución y no se permite como avanzar en esa creación de ambiente necesario para los diálogos. En esas amenazas de seguridad aparece en primer renglón el paramilitarismo. Juan, ¿qué garantía puede dar el Estado colombiano de que va a combatir o que está combatiendo realmente el paramilitarismo? Y particularmente cuando los antecedentes históricos muestran una relación muy cercana entre fuerzas militares y algunos actores paramilitares. Ese tema, pues, eso es competencia del Ministerio de Defensa, y yo creo que los resultados los vienen dando permanentemente. Hace poquito estábamos haciendo una cifra comparativa del número de bajas de las bandas criminales desde el 2011 hasta la fecha. Son entre bajas y capturas en flagrancia, son cerca de 7.000, son como 6.800 y piola, no recuerdo muy bien la cifra. Y pues hablando del tema, me voy a meter en una camisa de 11 varas, pero hablando por ejemplo del tema de rearme o del tema de reincidencia de desmovilizados de las autodefensas, solo el 10% de esas 7.000 capturas eran desmovilizados, ¿cierto? Pero ellos vienen haciendo el trabajo y el trabajo se va a continuar haciendo. Vuelvo y digo, si queremos una paz verdadera y una paz sostenible, todo ese tipo de estructuras obligatoriamente tiene que seguir siendo combatida. Mesa Universitaria por la Paz, programa la Rectoría de la Universidad de Antioquia, palabras para dejar la guerra y construir la paz. En el día de hoy, tratando el tema sobre cese bilateral al fuego, desarme y desmovilización, contamos con la presencia de Rafael Rincón, abogado y director de Habeas Corpus, Gisela Andrea Aguirre del Centro Nacional de Memoria Histórica, y Juan Vélez Sierra, coordinador regional de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Entramos al último bloque del programa y queremos hablar entonces de lo que hemos anunciado: desmovilización, reincorporación o reintegración, que Juan ahora nos precisará un poco el alcance de los términos. Juan, ¿cómo entender desmovilización? La desmovilización es dejar los uniformes y hacer el tránsito hacia la civilidad. Eso es básicamente. Eso no tiene otro contexto. Es que el excombatiente empiece a romper la cadena, esa cadena que tiene, o sea, romper las cadenas de mando, romper la cadena militar, dejar los uniformes y empezar a transitar hacia la civilidad. Y ahí se empezarían dos procesos muy importantes, que es el de reinserción y reintegración o reincorporación. Reinserción es un proceso de muy corto plazo y es netamente humanitario, y es salud, para salud básica, kit de aseo, kit de ropa, bueno, varias cosas que se hacen en ese momento, y es un proceso que puede durar entre 3 meses a 1 año, dependiendo de las condiciones en las que se reciba el excombatiente. Y ahí ya se entraría a lo que es reincorporación o reintegración, que es el trabajo con la persona para darle habilidades y competencias para que pueda estar de una manera sostenible en la legalidad. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque es que estamos recibiendo gente que lleva mucho tiempo en condiciones de violencia extrema y en condiciones de guerra. Y entonces ahí yo quiero hacer como dejar algo en el aire. El gobierno colombiano tiene un proceso muy juicioso de 13 años de experiencia. Venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo, y también hay que aprender de los errores del pasado. No es el primer proceso de R que se hace en Colombia, hemos tenido muchos y hemos cometido muchísimos errores, pero también hemos sabido recomponerlos, reestructurarnos y acomodarnos a las realidades fácticas y territoriales del país. No es lo mismo hacer reintegración en la costa atlántica que hacer reintegración en Pasto, en Nariño, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, las dinámicas culturales, sociales, económicas de las regiones para hacer reintegración. Actualmente nosotros contamos con unas estadísticas muy positivas en el proceso de reintegración. Es el único proceso de reintegración donde el excombatiente se culmina la condición de desmovilizado. Aquí ya nosotros hemos logrado la culminación exitosa de 13.000 personas, con varios componentes: justicia, servicio social, contribución a la memoria histórica de la verdad.
Entonces yo creo que es una experiencia que el pueblo colombiano tiene que estar tranquila y tenemos que entender que ha sido juiciosa y que es valorada por la comunidad internacional como una de las mejores del mundo, si no la mejor. En este momento estamos llevando tecnología social en materia de reincorporación, reintegración a varios países del mundo, como es Filipinas, como es el Congo. Estamos haciendo intercambio de conocimientos con Corea del Sur. Entonces yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Rafael, en este tema hay mucha tela por cortar y el tiempo nos está agotando, pero casi siempre cuando hablamos de desmovilización y reintegración o reincorporación, digámoslo así, la carga de la prueba va sobre el guerrero, pero ¿y la sociedad qué? ¿La sociedad colombiana no tiene una tarea allí, el resto? ¿Cómo ves tú esa situación? Sí, indudablemente la sociedad juega un rol importante en la reintegración del combatiente, y aquí yo diría que el esfuerzo, lo que se llama reintegración, yo creo que es importantísimo tener un proyecto clave de formación ciudadana o de cultura política, para decirle al combatiente lo siguiente: usted seguirá en la lucha por el poder. Dejar las armas no es que usted renuncie a su ideario de conseguir el poder, pero lo va a hacer sin el uso de la fuerza. Usted tiene que reconquistar lo público, que es la formación, o sea, su participación política, buscar lo público, hacer prevalecer su ideal, pero es mediante la formación ciudadana, el reconocimiento de lo público. Y además, algo que es un trabajo, reconocer que la fuerza legítima del Estado es su fuerza, que ese ejército que usted salía a combatir todos los días es su ejército hoy. Ese es un trabajo de reconocimiento de la legitimidad del Estado. Si eso no ocurre, si esa legitimación no ocurre en la reincorporación, no va a existir reincorporación, va a existir un choque, y ese choque tarde que temprano llegará igualmente a la vía armada. Entonces la reincorporación es la aceptación de que la fuerza legítima del Estado es la fuerza de ese ciudadano, de ese nuevo ciudadano que llega a participar en todos los espacios. Si decía Juan ahora, quitarle el arma es como desmembrarlo a un combatiente, y es decirle, no lo vamos a desmembrar, usted mantiene su utopía, su ideal de lucha política, y por eso no sufre esa desmembración. En el espíritu usted tiene que mantener su ideal para obtener el poder, pero reconociendo la fuerza legítima del Estado. Gisela, tú que has hablado mucho de las víctimas o haces alusión a ellas, ¿las víctimas estarán preparadas para aceptar a los guerreros nuevamente reincorporados a la vida civil? ¿Qué proceso habrá que hacer allí? En términos del desarme, desmovilización y reintegración, visto del lado de los combatientes y visto del lado de las víctimas, yo creo que por lo menos hay dos anotaciones importantes de mi parte que hacer. Una es que efectivamente las FARC tienen una mirada particular, diferente de los estándares internacionales de la ONU y de los procesos de dejación de armas y reintegración anteriores, es particularmente el de las AUC, que ha señalado Juan. Ellos inclusive han dicho que serán autores del propio proceso de reintegración, ¿sí? Y no lo conciben como una política pública particular, de beneficios de programas, etcétera. Entonces, digamos, ahí hay un asunto bien importante anclado en también la concepción de que es una negociación, no es una dejación de armas, no es una rendición, sino que es una negociación de una transformación y construcción del Estado colombiano, ¿cierto? Y la segunda, del lado de las víctimas, con toda seguridad, habrá que construir nuevos escenarios, como decía Rafael, orientados por un orden social, no digamos en medio de la coerción y de la violencia, sino en medio de una democracia y una política viva, ¿cierto? Y eso con toda seguridad va a poner un nuevo escenario a territorios y a comunidades locales. Pero adicionalmente, en el plano de las víctimas,
pues ya están los acuerdos que fueron anunciados y ahí hay otra serie como digamos de discusiones propias que tienen que ver con el acceso a la verdad de los que las FARC ha dicho claramente yo también hago parte. Bueno, como ustedes saben, el tiempo en televisión es demasiado corto. Les voy a dar 10 segundos para que nos propongan una conclusión de este panel. Pues arranco yo, qué pena, y tómame la vocería. Y la conclusión grande y la tranquilidad que le puede quedar al país es que se está haciendo un ejercicio juicioso para que la paz sea una paz sostenible y duradera. Pero toda la sociedad, toda la comunidad tiene que entender que la paz se construye en los territorios y se construye desde casa. Pues yo quisiera para la Mesa Universitaria por la Paz dejar el siguiente mensaje: la paz es un compromiso de todos. Gisela. Hay que ser pacientes. Hay que ser muy pacientes, hay que ser proactivos, hay que estar en las discusiones, especialmente ahora que se suma el ELN. Creo que es muy importante comprender de fondo qué es lo que está en discusión para sumarse colectivamente de una manera proactiva. Pacientes en términos de poder, digamos, entender las dilaciones de los procesos en los que se tiene la pretensión de subir muchos actores y de que sea un diálogo de varios. Y eso de fondo ayuda a la construcción de paz del país, que no es la desmovilización de unos ejércitos, sino hacer transformaciones de lo que Juan ha puesto tanto sobre la mesa en términos de la construcción de transformaciones y de un nuevo país, ¿no? Se necesita paz para la paz. Agradecemos al nombre de la Universidad de Antioquia a nuestros invitados su participación en el programa Mesa Universitaria por la Paz, palabras para dejar la guerra y construir la paz. Hasta una próxima emisión.